Sí, te platico. Con Asisa y con una, que son igual que yo, second years de MBA, nos conocimos pues realmente ya el año pasado, al estar todos involucrados en el club de emprendimiento de Sloan, ahí trabajando en cosas distintas. Y bueno, pues de ahí como que ya nos conocimos, nos tocó trabajar un poco juntos. Eh, y luego nos encontramos en la clase de GLab. Y bueno, pues pensamos en trabajar juntos. Ya durante la clase conocimos a Hanju, que es un first year del programa de GO de MIT Sloan. Y nada, pues encontramos que nuestros intereses se alineaban, que buscábamos un proyecto más o menos similar, como muy relacionado con el lado de Venture Capital. Y pues ya, ahí como que decidimos trabajar juntos. Luego viene como la parte como de postular al proyecto con el que uno quiere trabajar y esto. Eh, y nada, pues ahí empezamos a trabajar juntos en el proyecto con Angel Ventures. Mira, te platico de GLab. GLab es esta materia en la que con equipos del MBA y bueno, y de algunos otros programas, trabajamos con empresas, especialmente con startups en mercados emergentes, ¿no? México incluido en este caso. El programa recluta de distintas startups con distintos contactos de la red de MIT, proyectos, y ofrece como que una cartera amplia de proyectos a los alumnos en el semestre que aplique, ¿no? Ya como con un problem statement de qué es lo que buscan, cuál es como la problemática que enfrentan y qué es lo que quieren resolver. Y ahí uno, con el equipo que formas, aplicas como a los distintos proyectos como que más te interesan. En nuestro caso, Angel Ventures fue como que nuestro top choice y pues afortunadamente pudimos trabajar con ellos y la verdad que fue pues, una experiencia muy padre, muy enriquecedora en términos de conocimiento y de relaciones. Mira, la verdad es que con el proceso como tal de cómo se reclutan los proyectos no estoy tan familiarizado porque es algo que hace el equipo de profesores del curso. Sé que en este caso hay una muy buena relación con Shari Losberg, entre ella y con Herman Camilo. Y, o sea, como que supongo que un poco por ahí, pero la verdad es que el proceso como tal de cómo se recluta el proyecto y se selecciona para GLab, no estoy muy familiarizado con cómo se lleva a cabo. La selección de nuestra parte como equipo del proyecto, eso sí, como parte de la materia, hay como un proceso de aplicación en el que uno, o sea, muestra en qué proyectos tienes más interés, por qué, y como que con los skills del equipo, cómo es que como el equipo cuadra con el problem statement que la empresa quiere resolver, ¿no? Entonces ahí, para nosotros o sea, fue mucho como que cuadrar los skills que tenemos en el equipo relacionados con temas de emprendimiento, con temas de inversión, y con la parte de lo que buscaba Angel Ventures, y de la mano con mostrar como, bueno, por qué me interesa y qué es lo que quiero yo aprender de este proyecto, ¿no? Entonces, como que, y de ahí ya el equipo como de profesores, o sea, como que evalúa las aplicaciones y selecciona y determina como, bueno, pues a tal equipo le damos tal proyecto y estas cosas, ¿no? Ahí ya se hace como el matching de proyectos con equipos.
Sí, la parte de selección del proyecto, esta parte de matching, pues realmente es bastante rápida, se da como las primeras entre 2 y 3 semanas del curso, que eso incluye como el tiempo en el que formas el equipo y luego como que trabajas el proceso de selección y ya como que te designan, ok, este es el proyecto con el que vas a trabajar, y se hace como una intro, en este caso con Angel Ventures, diciendo, bueno, pues hola Angel Ventures, este es el equipo que va a trabajar contigo, y pues, como que nos ponen en contacto, y de ahí pues empezar con el proyecto, ¿no? Mira, te platico como de manera general el proyecto con Angel Ventures es uno bien interesante, que tiene que ver en la parte del Venture Capital, con qué sucede con aquellas inversiones que no se convierten en el unicornio que se espera, sin que eso signifique que resulten en pérdidas. Son empresas que están operando bien y pues están creciendo, pero tal vez no a un paso suficientemente rápido para Venture Capital, y cómo te sales de esas inversiones como siendo un fondo de Venture Capital, como es el caso de Angel Ventures, ¿no? Bien interesante, porque es un tema que es una parte de Venture Capital de la que generalmente no se habla mucho. Es muy común como que entender y saber un poco más de la parte de selección de las empresas para invertir, cómo determinas cuánto vas a invertir y estas cosas. Entonces, como que ver esta otra parte que realmente tiene mucho que ver con la etapa final de un fondo, ha sido bien interesante. Y con esto nosotros trabajamos especialmente con dos de sus empresas portafolio, una que trabaja en fintech, otra que trabaja en salud. Y bueno, pues procesos de manera general similares, y ya como que en los particulares distintos por lo que vive cada una de las empresas, ¿no? Pero de manera general el trabajo lo dividimos como en 3 etapas. Una que fue primero, bueno, pues meternos y conocer qué es lo que hace esta startup, qué terreno pisa, de qué tamaño son, cuántos clientes tienen, como que sus características, y como conocer y entender un poco mejor su negocio. Y de ahí entender, bueno, qué es lo que la empresa busca ahora y cómo eso empata con lo que Angel Ventures quiere, y las alternativas que existen para salir, ¿no? De ahí, y esta etapa es la que es un poco más diferente entre las dos empresas, que es pensar en, bueno, cuáles son las opciones que tengo enfrente, qué es de qué distintas maneras puedo salirme de esta inversión, o qué otras alternativas tengo, ¿no? Y ahí se exploraron alternativas desde las muy tradicionales, simplemente como una adquisición de la empresa, a cosas muy fuera de la caja, como son un initial coin offering, y algunas otras ahí en medio, ¿no? Y posterior a eso, pues entrar a esta parte de, bueno, ok, estas son mis alternativas, cómo las evalúo y cuáles selecciono como que son las más potencialmente óptimas para cada una de estas empresas, y terminar con bueno, cuáles serían como tus recomendaciones, ¿no? Pues opción A, B y C, ¿no? De cómo salirnos de estas inversiones. Entonces, esa fue como que la estructura general del proyecto. Como te digo, pues obviamente con algunas diferencias ahí al encontrar pues qué es lo que cada una de estas empresas necesitaba, ¿no? El proyecto se ejecuta durante el semestre, lo que significa que trabajamos con Angel Ventures como unas 10 semanas, 10, 12 semanas. Ok. Y pues nada, ahora justamente entre la semana pasada y esta semana estuvimos haciendo presentaciones finales con los fundadores de estas startups, con
como que con nuestras recomendaciones finales y los insights que encontramos más útiles. Y de ahí pues sigue el camino bueno, ahora Angel Ventures, y Angel Ventures en conjunto con la startup determinará pues cuáles son las opciones que van a tomar, ¿no? ¿Cuándo arrancaste tu maestría en negocios, Jesús? En septiembre del 19, el año pasado. Ah, muy bien. ¿Son 2 años? Son 2 años. 2 años. El MBA en MIT Sloan es un programa de 2 años. Mm. Y bueno, sí, yo soy clase 2021, significa que me gradúo en junio del año que viene, perdón. A mí me parece que es un ecosistema que está creciendo, que tiene mucho potencial, en el que creo que fondos como en particular Angel Ventures, que tienen mucho este enfoque de invertir capital semilla y como que primeras rondas, es bien importante para incentivar como que la creatividad y el que la gente, que distintas personas puedan pensar en empezar como un negocio o estas cosas, y que ayudan mucho, especialmente por ese enfoque que tienen de invierto en ti, pero además te ayudo con conocimiento y con recursos y con algunas otras cosas, ¿no? Eso me parece bien importante, y creo que especialmente se vuelve bien interesante pensar en que tengamos más y más gente que pueda capacitarse en instituciones de negocios grandes y como muy capaces, como es el caso de MIT Sloan, y que permita que nos permita tener emprendedores con herramientas más sólidas y herramientas más fuertes, ¿no? Creo que hay otros mercados definitivamente que están más desarrollados, donde el ecosistema de emprendimiento es mucho más ágil, y creo que hay mucho que me parece que hay mucho que aprender de estos otros mercados, y es especialmente en esta parte en la que creo que contar con mayor capital humano capacitado y con mayores conocimientos permite como que traernos esta parte de otros mercados y poderla implementar en el caso de México y de Latinoamérica. Mira, te platico un poco como de mí antes del MBA, porque creo que eso tiene un tanto que ver con lo que planeo hacer después. Yo un par de años, cerca de 3 años antes de empezar el MBA, cofundé More Energy, que es una empresa de energía solar. Ah, qué interesante. Con la que atendemos a básicamente a viviendas grandes y como pequeños negocios. Pequeños negocios, entiéndase la tiendita de la esquina, la paletería, la tiendita de ropa, lo que quieras ahí, ¿no? Y lo hacemos mediante un esquema conocido como Solar as a Service, que consiste en vender la energía de los sistemas fotovoltaicos en lugar de vender los sistemas como tal. Este es un modelo de negocio que han ejecutado empresas en otros países y están haciendo un par más en México. Y nada, pues realmente que para mí trabajando en esto es que encontré que había cosas que yo necesitaba aprender. Decías del MBA, y ahora mi plan al terminar es volver a esta empresa y en verdad utilizar muchos de los recursos que ahora he adquirido, y la verdad que incluso las ventajas que da la red de alumni de MIT, para pues seguir trabajando en esta empresa y buscar hacerla crecer, especialmente buscar hacerla crecer en México en general.
mercado muy, muy competitivo. Si bien es cierto que las regulaciones hoy están como en un terreno un tanto incierto, luego es distinto dependiendo del tamaño de proyectos que uno mire, pero definitivamente que México tiene técnicamente mucho potencial en energía solar, ¿no? Y la verdad que por fortuna está relativamente cerca del Ecuador, tenemos muy buen sol todo el año, lo que significa que instalar fotovoltaicos en este país es más eficiente que instalarlo en otros, por propia naturaleza de donde estamos parados en el mundo. Y eso vuelve a la energía solar pues una alternativa mucho más viable, de manera mucho más fácil, porque significa que la energía al final se vuelve más barata, ¿no? Definitivamente hay mucho crecimiento. Si bien es cierto que pues sí, se vive en un ambiente como de incertidumbre hoy, un tanto por regulaciones y demás, pero yo creo que de largo plazo es un mercado que va a seguir creciendo. Yo creo que es un mercado que de largo plazo va a seguir creciendo, y me parece que es algo que no va a parar. Me parece que es algo que hoy no se puede parar, simplemente por el hecho de que por costos en México hoy es muy, muy atractivo instalar fotovoltaicos.